Bueno, jóvenes, buenas tardes. Nuevamente en clase, esta vez con el tema de la práctica que vamos a realizar en esta clase virtual. Eh, la práctica de hoy consiste en, digamos, hacer el rol de un magistrado. Esto es que cada uno de ustedes tiene que hacer el rol de un magistrado. ¿Por qué? La tarea consiste en redactar una resolución que rechaza un medio probatorio ofrecido por la parte demandante. Entonces, esta práctica se relaciona con la clase desarrollada el día de ayer. Eh, pero hoy día vamos a recordar esa parte de la clase virtual. Eh, dijimos que el proceso ordinario laboral, al igual que el proceso abreviado laboral, tienen en común, es decir, son iguales en la mayoría de las actuaciones procesales, salvo algunas en las que son diferentes, las mismas que nosotros hemos precisado y aclarado en clase. Pero el tema de hoy es un tema idéntico, igual, tanto para el proceso ordinario como para el proceso laboral. Y tiene que ver con la actuación de los medios probatorios. La actuación de los medios probatorios se da tanto en proceso ordinario laboral como en proceso abreviado. Exactamente, en el ordinario laboral se da en la audiencia de juzgamiento y obviamente que en el proceso abreviado laboral en la audiencia única. Pero en ambos casos son iguales porque se refieren a la actuación de los medios probatorios. Esto es, al momento de la admisión y actuación de los medios probatorios. Nosotros hemos señalado en clase que la ley habla de la actuación de los medios probatorios. Ese es el nombre o el título que le asigna la ley a esta parte de la audiencia. Y nosotros como docente hemos dicho que no estamos de acuerdo con esa denominación, porque lo correcto hubiera sido admisión y actuación de los medios probatorios. Esto es, primero admitir y luego actuar. Estoy señalando mi discrepancia con la denominación que le da, el nombre que le da a esa parte de la audiencia, porque en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. En otras palabras, en el fondo lo que hace el juez en audiencia, primero admite y después actúa. ¿Ya? Primero admite o rechaza. Y bueno, y luego actúa las pruebas admitidas. Obviamente actúa pruebas admitidas que sean susceptibles de actuación. También ya dijimos, no todas las pruebas se actúan. ¿Cuáles son las pruebas que no se actúan? Las pruebas documentales. Los documentos no necesitan actuación, porque la actuación implica debate, contradicción, interrogatorio. Entonces, un documento no puede ser sometido a un interrogatorio, pues, ¿no? Tampoco a un contrainterrogatorio. Entonces, ¿qué papel juegan los documentos admitidos como pruebas en el proceso? Pues los documentos tienen un valor probatorio y ese valor probatorio es evaluado por el juez al momento de sentenciar. La pregunta puede ser también, el valor probatorio de las pruebas, el valor probatorio de los documentos puede ser valorado por las partes, para ser más preciso, por los abogados de las partes. Nosotros dijimos que sí, que el abogado de las partes en el momento oportuno también puede hacer una valoración del mérito probatorio de los documentos y los demás medios probatorios admitidos y actuados. ¿En qué momento el abogado de las partes realiza la operación de darle un valor a los documentos admitidos y actuados como prueba en el proceso?
El abogado lo hace en su alegato final, llamado también alegato de clausura, que es lo mismo, ¿no? En ese alegato final es donde el juez tiene, el abogado, digamos, tiene la oportunidad de hacer una valoración de los medios probatorios de acuerdo a la estrategia o a su estrategia de defensa. Pues bien, ¿y en qué momento valora esos medios probatorios el juez? Lo hace cuando dicta una sentencia, cuando resuelve una cuestión probatoria o cuando resuelve una excepción procesal. Bien, dijimos también que las pruebas admitidas pueden ser objeto de cuestiones probatorias. Para no repetir esto de tacha y oposición, ya sabemos, lo hemos repetido varias veces, que cuando hablamos de cuestiones probatorias nos estamos refiriendo a tacha u oposición, según sea lo que proponga el abogado en la audiencia. Es el abogado defensor quien elige proponer una tacha o proponer una oposición en contra de los medios probatorios admitidos por el juez. Esto también debe quedar claro y debe quedar grabado. Las cuestiones probatorias única y exclusivamente se proponen contra los medios probatorios admitidos por el juez. Es decir, que no se pueden proponer cuestiones probatorias en contra de las pruebas ofrecidas por las partes. ¿Por qué? Ya que eventualmente pueden ser rechazadas por el juez. Y no tiene sentido proponer una cuestión probatoria, hacer una exposición oral sobre los fundamentos de la cuestión probatoria, ofrecer medios probatorios, para que después el juez rechace esa prueba. No tiene ningún sentido, es un esfuerzo estéril, diríamos. Por eso el ordenamiento, esta nueva ley procesal de trabajo ha establecido la regla de que las cuestiones probatorias solamente se proponen contra las pruebas admitidas. Bien, la ley anterior no tenía esta norma. La ley 26.636 permitía proponer cuestiones probatorias contra las pruebas ofrecidas. De forma tal que a veces se generaba un esfuerzo innecesario. Esto es, se proponían cuestiones probatorias, se ofrecían medios probatorios, se actuaban en la audiencia y finalmente el juez terminaba rechazando esa prueba cuestionada por una parte. Por eso me parece acertada la novedad que introduce esta nueva ley procesal de trabajo cuando ha regulado que las cuestiones probatorias solamente se proponen contra las pruebas admitidas por el juez. Ahora, ¿en qué momento se postulan las cuestiones probatorias? Eso también debe quedar claro. Las cuestiones probatorias se proponen en forma inmediata después que han sido admitidos los medios probatorios. El juez admite la prueba y usted pide de inmediato la palabra si quiere, si tiene pensado proponer una cuestión probatoria contra esta prueba. A ver, Yesenia Espino, por favor, cierre su audio. Bueno, eso es importante, saberlo y ejecutarlo en la audiencia, ¿no? Estar preparado y estar atento en el supuesto que se admita un medio probatorio que usted piensa cuestionar, pues inmediatamente después que el juez admite ese medio probatorio, usted debe proponer su cuestión probatoria. Y ya dijimos, si usted propone una cuestión probatoria, tiene que estar preparado para fundamentarlo oralmente
exponer los fundamentos de hecho y derecho, y asimismo llevar la prueba documental que piense hacerla valer como medio probatorio. La prueba documental que va a ofrecer usted como medio probatorio. También hay que recordar que en el proceso abreviado laboral, si usted postula una cuestión probatoria, puede ofrecer pruebas de actuación diferida, como por ejemplo el informe pericial. En ese caso, el juez admite esa prueba, suspende la audiencia hasta por 30 días y la gestión y actuación de esta prueba pericial le corresponde a la parte que ofreció la prueba. O sea, el juez designa quién es el perito encargado de realizar ese peritaje y será la parte que lo ofrece la que tiene que comunicarle al perito, tiene que pagar los honorarios del perito, la que tiene que presentar el informe ante el órgano judicial, la que tiene que llevar al perito a la audiencia siguiente para que el perito exponga, explique su peritaje ante el juez y pueda responder a las preguntas que le formulen las partes, es decir, los abogados de las partes, y las preguntas aclaratorias que a su vez pueda formular el juez. Entonces, eso también tiene que quedar claro. En esto se diferencia la actuación de peritaje del proceso civil con el proceso laboral. En el proceso civil, la actuación de un peritaje, el impulso, la gestión de la actuación de un peritaje queda a cargo del juez. Aunque se están introduciendo ciertas novedades también, esto es, se están recogiendo en el proceso civil algunas prácticas, algunas buenas prácticas del proceso laboral, como este, por ejemplo, ¿no? Aunque no necesariamente eso es obligatorio porque no está regulado en la ley. Esa buena práctica no está regulado en la ley para el proceso civil. Queda sujeto al consenso y la aceptación de las partes. Obviamente que en el proceso civil, estoy haciendo un paréntesis aquí en el curso, obviamente en el proceso civil, si se admite un peritaje, el juez tendrá que avisarle a la parte que ofreció la prueba que ella, esta parte que ofreció la prueba, esta parte que ofreció el peritaje, será la encargada de notificarle al perito, de llevarlo a la audiencia, en fin, será el encargado de gestionar la actuación y la presentación de ese peritaje en el ámbito civil. Cosa que no necesariamente se hace en el ámbito procesal laboral. ¿Y por qué? Porque está regulado en la ley. Y se entiende que el abogado defensor de las partes conoce la ley. Por eso yo digo, y seguramente voy a seguir repitiendo, que el abogado en materia procesal laboral tiene que estar muy preparado, tiene que conocer el derecho sustantivo y tiene que conocer el derecho procesal, porque la propia Constitución lo dice, ¿no? Nadie puede alegar la ignorancia de la ley después que ésta es publicada en el Diario Oficial del Peruano. Con mayor razón, si eso podemos decir de un ciudadano común y corriente, que al final es una ficción, por cierto, es una ficción, pero es una ficción legal, por lo tanto tiene validez, ningún abogado puede decir pues que desconoce la ley, ningún abogado puede decir que ignora la ley. Por tanto, se entiende que si una parte ofrece un peritaje, el abogado conoce que es el responsable de actuar, de gestionar la actuación de ese peritaje o de esa prueba pericial. Bien, esto es algunos puntos que estamos recordando de la clase anterior, pero con relación a la práctica, ya ustedes deben estar visualizando ahí que la práctica consiste en, digamos, redactar una resolución, un auto resolutivo que rechace un medio probatorio ofrecido por la parte demandante. Entonces, ese auto resolutivo, ¿cuál es la estructura que debe tener ese auto resolutivo? La estructura que deben tener todos los autos resolutivos. O sea, no solamente el de hoy, sino todo auto resolutivo tiene que tener esta estructura.
tiene una parte expositiva, tiene una parte considerativa y tiene una parte resolutiva. Esa es la estructura. O sea, parte considerativa, además, parte expositiva. ¿Qué es la parte expositiva? La parte expositiva de una resolución es cuando usted pone ahí número del expediente, nombre del demandante, nombre del demandado, la materia, el nombre del juez, el nombre del órgano jurisdiccional, o sea, juzgado especializado de trabajo, juez. Bueno, no, vamos a ponerle uno, Eulogio Cáceres Monzón, pues vamos a ponerle, ¿no? El nombre del juez. Número de la resolución, fecha, en este caso, como es una resolución oral, esta es una resolución oral, por si acaso, ¿eh? El juez la va a dictar oralmente en audiencia. Pero para efectos de la práctica, ustedes lo van a hacer por escrito. Ahora, sería ideal si alguien realiza esta práctica, además de hacerla por escrito, me presenta un audio en el que esté oralizando ese auto resolutivo que está por escrito, obviamente que va a tener un puntaje altísimo, ¿no? Y bueno, esa es una sugerencia, no es una obligación. Porque realmente la práctica debería de ser así. Si estuviéramos en el aula, o en todo caso, si yo fuera un ingeniero informático, haría una práctica de forma tal que cada uno de ustedes oralizara la resolución. Porque esa es la práctica. La práctica es que ustedes hoy día, en esta práctica, se convierten en jueces. Y como jueces están calificando los medios probatorios para admitirlos o rechazarlos. Y la práctica consiste exactamente en que frente a un medio probatorio ofrecido por el trabajador demandante, ustedes la están calificando y tienen que rechazarla. Ahora, incluso yo les he dicho que tienen que rechazarla, sí, pues en eso consiste la práctica. Pero ¿a la luz de qué? De la teoría que desarrollamos en la clase anterior, en 2 clases, en el proceso ordinario laboral y en el proceso abreviado. Hoy día vamos a recordarlo, vamos a recordarlo. En la etapa de la actuación probatoria, el juez, califica cuáles son los hechos que no necesitan de actuación probatoria. ¿Cuáles son los hechos que contiene los fundamentos de la demanda que no necesitan prueba? Y nosotros dijimos que son varios presupuestos o varios supuestos, podemos decir. Uno de ellos es si la parte contraria acepta los hechos, admite los hechos, no necesita pruebas. Ejemplo, ¿no? La parte demandante dice, yo fui obrero de la empresa. Y el empleador dice, sí, es verdad, fue obrero en la empresa, sus funciones eran manuales, era un obrero en la empresa. Pues ya no hay necesidad de actuar pruebas sobre ese hecho. ¿Cuándo hay necesidad? Si el trabajador dice, yo desarrollé funciones de obrero, y el empleador dice, es falso porque él realizaba funciones de empleado, entonces hay una contradicción. Entonces, ese hecho sí necesita actuación probatoria. Entonces, uno de los hechos que no necesitan prueba es los hechos postulados en la demanda y admitidos por la parte demandada. Ese es un supuesto. El segundo supuesto que no necesita prueba. El segundo supuesto de hecho que no necesita actuación probatoria. Es cuando el demandante invoca hechos, menciona hechos, afirma hechos que están reconocidos en una resolución con autoridad de cosa juzgada. Una de las características de la sentencia con autoridad de cosa juzgada es que esta decisión firme es inmodificable. Las partes, los abogados, ni el propio juez pueden modificar los hechos discutidos y aprobados en una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces, si un hecho ya está reconocido en una sentencia con autoridad de cosa juzgada y usted inicia un segundo proceso judicial y quiere nuevamente
discutir ese hecho zanjado, resuelto con una sentencia con autoridad de cosa juzgada, el juez no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque no es posible. La ley lo prohíbe. Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Inciso 3 del artículo 139 de la Constitución del Estado. Ninguna parte puede dejar sin efecto, modificar ni retardar resoluciones que tienen autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, repito, si un hecho ya fue resuelto con una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, una sentencia definitiva, sea consentida o sea ejecutoriada, este hecho ya no puede ser discutido nuevamente en otro proceso judicial. No podría ser modificado en otro proceso judicial. ¿Qué ocurre si el juez modifica ese hecho? Está modificando una sentencia con autoridad de cosa juzgada y en ese caso es responsable funcionalmente por esa infracción, que no solamente es una infracción legal, sino es una infracción constitucional, porque la intangibilidad de la cosa juzgada está garantizada por la Constitución del Estado. Y todo magistrado, todo juez, en primer lugar, tiene el deber, en primer lugar, de respetar y hacer cumplir la Constitución. Y en segundo lugar, de respetar y hacer cumplir la ley. Es decir, que todo magistrado está sometido en primer lugar a las reglas, los preceptos y los principios constitucionales. Por tanto, si la característica de la inmutabilidad, intangibilidad de una sentencia con carácter de cosa juzgada proviene de una norma de rango constitucional, es evidente que el juez no puede, pues, en ningún caso modificar una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Por tanto, repito y concluimos aquí, en este tema, en esta parte de la clase, los hechos reconocidos con una sentencia con autoridad de cosa juzgada no pueden ser discutidos, debatidos ni modificados en un proceso ulterior, en un proceso posterior. En ese caso, si se presentan pruebas para discutir hechos que ya están reconocidos en una sentencia con autoridad de cosa juzgada, el juez rechaza esa prueba. La práctica, ¿qué nos dice? Que el demandante ofrece una sentencia, la copia certificada de una sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada, en la cual se le reconoce un periodo de tiempo. Incluso hemos señalado la fecha de inicio y de término de ese periodo reconocido en esa sentencia judicial. Y luego también propone, para acreditar el tiempo o periodo laborado para el empleador, ofrece como prueba un certificado de trabajo. Entonces, es con relación a este certificado de trabajo que tiene que centrarse la práctica. Ustedes van a tener que evaluar a la luz de lo que hemos explicado si corresponde admitir o rechazar. Prácticamente se ha dirigido la práctica. Se les ha dicho que ustedes tienen que redactar un auto resolutivo que rechace este certificado de trabajo. Entonces la práctica consiste en redactar la resolución, exponer la parte considerativa sobre todo y la parte resolutiva, es decir, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho que sustentan la decisión de rechazar este medio probatorio. O sea, básicamente la resolución consiste en poner el número de la resolución, no se pone la fecha, porque como es una audiencia que se graba en audio y video, al inicio de la audiencia el juez ya dijo día, mes y año, incluso hora y lugar en el que se está desarrollando la audiencia. Por lo tanto, no se coloca la fecha, solo el número de resolución. El juez también puede dictar resoluciones sin números, puede decir resolución sin número. Resolución sin número. Y luego sí, autos y vistos y considerando que es un formulismo,
Es un formulismo autos y vistos y considerando. Primero, y ya usted coloca su fundamento de hecho. Segundo, otro fundamento de hecho. Tercero, un fundamento de derecho, la ley que usted está aplicando. Y luego ingresa a la parte resolutiva, que generalmente se coloca, se resuelve, ¿no? Se resuelve. 2 puntos. Rechazar el certificado de trabajo ofrecido por la parte demandante fulano de tal en el proceso seguido sobre pago de beneficios sociales con la empresa Corporación Arceros Arequipa S.A. Notificándose en el presente acto a la presente audiencia con la cual expresó su conformidad la parte demandada, en el caso que no haya interpuesto apelación, ¿no? También se puede decir notificada en el acto esta resolución a la parte demandada, esta interpuso recurso de apelación en los siguientes términos, ¿no? Y le van a poner un resumen nada más de su alegato oral, ¿no? Interpone recurso de apelación contra la resolución número tal y solicita que se deje sin efecto. Los demás fundamentos corren en audio y video. Oído que fue el recurso de apelación, el juez dio por interpuesto el recurso y le concedió un plazo de 3 días a la parte emplazada para que cumpla con adjuntar la tasa judicial por derecho de apelación. Y luego, continuando con la audiencia, bueno, continúa con lo demás, ¿no? Entonces, este es más o menos la estructura del esquema. Ahora, en la parte considerativa, ¿qué es lo que van a poner ustedes? Los hechos que están ahí, los hechos sintetizados que están ahí en la parte de la tarea, ¿no? Primero, que el trabajador fulano de tal interpone una demanda de pago de beneficios sociales en contra de la empresa tal y entre sus medios probatorios ofrece una copia certificada de una sentencia judicial número tal, expedido en el expediente tal, en el juzgado tal, puede ser, ¿no? Ustedes incluso le pueden aumentar algo de su creatividad, ¿no? Que tenga que ver con el tema, ¿no? Yo creo que no le he puesto el número del expediente, pero ustedes podrían ponerle el número del expediente hipotético de ese otro proceso judicial donde se expidió esa sentencia. Segundo, en la sentencia, en la copia de la sentencia judicial adjuntada, el empleador ahora demandado el empleador ahora demandado en este proceso reconoce que el demandante trabajó para su empresa desde tal fecha a tal fecha, acumulando un récord laboral. Si yo no le puse el récord laboral, ustedes pueden sumar ahí el récord laboral, ¿no? El récord laboral no es otra cosa que la suma de los meses, de los años, meses y días que ha laborado para el empleador según ese certificado, según ese periodo de inicio y de término. Eso es algo que ustedes también pueden agregar. Tercero, ¿no? Que el demandante ofrece como medio probatorio un certificado de trabajo para acreditar el periodo laborado de tal fecha a tal fecha, que ya está reconocida en la sentencia judicial anteriormente mencionada. Siendo así, el segundo medio probatorio, esto es el certificado de trabajo, es un medio probatorio redundante e innecesario, toda vez que el periodo laborado y el récord laborado para el empleador ha sido reconocido a través de una sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada, la misma que no puede ser debatida ni modificada en este proceso judicial. Por tanto, de conformidad con el artículo tal, ahí tienen que buscar la norma que es aplicable, que sería, a ver, vamos a... Ese debe ser trabajo suyo, señores, porque lo hemos explicado en clase, ¿no? O sea, ¿cuál sería la norma? La norma, pues, que dice que los hechos reconocidos en una sentencia con autoridad de cosa juzgada no pueden ser debatidos o discutidos nuevamente. Eso lo encontramos ahí en la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento, en la etapa de actuación probatoria. Es exactamente el inciso 1 del artículo 46 de la ley 29.497, ¿no? Dice, no necesita prueba los hechos recogidos en una resolución judicial con calidad de cosa juzgada.
Esa es la norma legal, ese es el fundamento legal. Ahora, ustedes quieren adornarse más todavía, demostrarle al juez que conocen mucho derecho. Bueno, de ahí le pueden invocar, pues, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 3 del artículo 139. Inciso segundo, a ver, para ser claro, el inciso segundo de la Constitución del Estado. Inciso segundo del artículo 130. ¿Sí? Inciso segundo, aclaro y corrijo. Inciso segundo del artículo 139 de la Constitución del Estado, relativo a la autoridad de cosa juzgada de una sentencia judicial y la misma que no puede ser modificada y tiene que cumplirse en sus propios términos dentro de un plazo razonable. Pues bien, ese sería el fundamento. En esto consiste la práctica. A ver, si tenemos alguna pregunta. Si tenemos alguna pregunta, señores. Si no, los dejo para que vayan desarrollando mientras yo me preparo para pasarla, para tomar la asistencia, señores. Si no hay preguntas, si ha sido claro. Muy bien. Unos minutos para tomar la asistencia, señores. Lo único que tenía por mis hermanos. Yo porque has tomado eso, no tomaste. Sí tomé, pero Ya pensé vi, que era ya. con plata. Ay, con mi plata alguna vez. Pero son bravos. Bien, vamos a pasar, vamos a tomar la asistencia. Acosta Pineda Máximo. Alvarado Camargo. Bueno, estamos con audio, señores. ¿Tenemos audio? Sí, tenemos audio. Estoy tomando lista, por favor. Presten atención. Alvarado Camargo, Yérica. Cagua, Oré, Miguel. Doctor Alvarado, presente. Alvarado Camargo, Yérica, muy bien. Carmona Cierto, gracias. Flores, Rivet.
A ver, continuando con la asistencia, tenemos a Castañeda Inchikaki. Doctor, disculpe que le interrumpa. Estoy revisando lo de la práctica y dice fecha de inicio 8:15. 8:15 de que... Sí, hay un error seguramente. Yo también veo aquí, me dice miércoles 20 de enero 2021, luego dice sábado 20 de febrero 2021. No, voy a revisarlo. Pero primero tomamos la lista, ¿le parece? Sí, Tomamos de acuerdo. tomamos la asistencia y luego lo revisamos. Cabero Hernández, Huber. Presente, doctor. Muy bien. Coragua, Prado, Efraín, Cochachi, Suárez, Yuri. Presente, doctor. Bien. Cornejo Flores, Shirley. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cruz Chambi, Karen. Buenas tardes, doctor. Presente, Cruz. Buenas tardes. Cueto Taipe, Karen. Dueñas Fierro, Pierina. Espino Ostia, Lisbeth. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Falcón Guerra, Carlos. Flores Rojas. Doctor, presente, buenas tardes. Buenas tardes. Galvez, Arquiñiva. García Rivas, Juan Carlos. Presente, doctor. Muy bien. Geldres Caña, María. Presente, doctor. Bien. González Asensio, Carla. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Guevara Fuentes, Aldo. Gutiérrez, Tito, Wendy. Presente, doctor Guevara Fuentes. Muy bien. Herencia, Bendezú, Ciro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández, Bendezú. Hernández, Tic, Yahuanca, Víctor. Doctor, presente. Hernández Bendezú, presente, doctor. Ya, muy bien. Guamán Palomino. Guamán Palomino, Carlos. Doctor Hernández Tiquiahuanca, presente. Ya, muy bien, Hernández. Jiménez Espinosa. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Lucero Altamirano, Fabio. Macotela, Paco. Malky Gómez, Denis. Mamani Tipo, Rogelio. Presente, doctor. Muy bien. Marzano Rojas, Rolando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Morales, Miranda, Miguel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Morales, Garavito. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Morón Maguiño, Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Olivera Ramírez, Morelia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ore Feria, Rudy. Presente, doctor. Muy bien. Ormeño Gutiérrez, Claudia. Buenas tardes, presente, doctor. Buenas tardes. Pariona Quispe. Pariona Quispe. Peceros Ramos, Eric. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Peralta, Bernaola. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Puría Janto. Quispe Torres.
Presente, Quispe, doctor. Quispe Torres Teobaldo. bien. Quispe Zairi Tupac, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Ramos Torres, Rojas Flores, Rojas Remolino, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Sánchez Mucha, Santiago Andrés, Presente, doctor. Sánchez Mucha. bien. Soriano Salcedo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Suine Ivón, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Vera Núñez, Vilca Pizango, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Vilca Antonio, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Vilcatoma Pedraza, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Y Sanabria Wilca Moisés. ¿Alguno que falte? Doctor, la alumna Pariona Quispe dice que le está fallando el internet. Sí está en sala. Ya. Fallando su internet. Alumno Rivés Carmona. Ya, correcto. Bien, a ver, me dan un minuto para ver el tema de las tareas.
mientras fuera feliz. Señores, ahora sí, las disculpas del caso por el error incurrido al momento de subir al aula virtual la tarea materia de práctica del día de hoy. Lo que ocurrió es que subí 2 tareas y luego, sin visualizar el contenido de las tareas duplicadas, borré una de ellas. Es decir, borré la que estaba correctamente elaborada y dejé la que contenía errores. Ahorita acabo de corregirlo, por favor revíselo y me confirman. Está habilitado desde el día de hoy hasta el jueves 28. Hasta el jueves 28. Es una tarea grupal en la forma que expliqué anteriormente. Sí, doctor, ya se ve el cambio. Muy bien, muchas gracias. Doctor, Entonces, ¿de cuánto los grupos como el anterior o cómo sería, doctor? El mismo grupo, los grupos ya no se modifican, los grupos ya están subidos al aula virtual y trabajan ustedes de manera coordinada en ese grupo, ¿no? Yo les digo ahí el trabajo en qué consiste, les explico, en el numeral número 3 se pide que redacten un auto resolutivo, que no viene a ser otra cosa que una resolución. Y cuando digo un auto resolutivo quiero diferenciarlo de otras resoluciones. Los autos resolutivos tienen fundamentos de hecho y tienen fundamentos de derecho. Hay otras resoluciones que no necesariamente tienen fundamentos de derecho, ¿sí? Basta una breve referencia a los aspectos puntuales o a los hechos sin necesidad de indicar el fundamento de derecho. Pero en este caso sí, porque se trata el rechazo de una prueba, tiene que estar contenida en una resolución debidamente motivada. Ya ustedes saben que el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales es un derecho también de rango constitucional. Y cuando hablamos de una decisión motivada, esto significa y exige que tenga fundamentos de hecho y tenga fundamentos de derecho. Al hablar de fundamentos de derecho estamos refiriéndonos a que usted tiene que indicar cuál es el inciso, cuál es el artículo, cuál es la ley que usted está aplicando para fundamentar su decisión. Es decir, cuál es la base legal en la cual usted se ampara. Y luego la parte decisoria o la parte resolutiva tiene que decir pues, si admite la prueba o si rechaza la prueba. A eso me refiero. Es opcional, señores, que ustedes puedan acompañar un audio. De la misma resolución que van a redactar por escrito, pueden acompañar un audio. Obviamente que los que acompañan un audio tienen una nota mayor, pero yo lo dejo como opcional, ¿no? Porque a veces este es un aspecto técnico que no todos dominamos, ¿no? A mí me hubiera gustado de subirles un audio ahí, oralizando una resolución de este tipo, pero no manejo todavía no manejo esa tecnología. Espero ir aprendiendo poco a poco. Doctor, pero en tal caso, si usted quiere hacer eso, lo más factible sería que lo graben un audio de WhatsApp y se lo pase a nuestro delegado. Muchas gracias, señor. El tema es ese, que tenemos dificultades técnicas, ¿no? Yo entiendo que para ustedes es fácil, ¿no? Y eso es así porque ustedes son de otra generación. Ejemplo, a manera de anécdota, les cuento yo, tengo mis hijos mellizos de 9 años y son expertos, pues, en informática. En informática, ¿no? Tengo diversas anécdotas con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desde muy pequeño, pues, ellos han manejado celular, ahora tablet, laptop, es decir, ¿no? Es decir, y además que tienen una mente bien abierta para estas tecnologías, ¿no? Por eso, ustedes y más los niños de ahora, como mis hijos son la generación del futuro, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí, nomás a manera anecdótica les cuento, yo soy un abogado y un juez formado
con la escuela tradicional, o sea, la escuela formada en el derecho eminentemente escrito, acostumbrado a leer los procesos en expedientes escritos, ¿no? Muchas veces voluminosos, de 1, 3 o más tomos, como 15 tomos, por decir, cada tomo de 500 a 800 hojas, ¿no? Para mí eso es fácil, eso es normal, no me asusta. A mí más bien me asusta cuando tengo que revisar audios y videos, ¿no? Porque ahora los expedientes ya son muchas veces digitales y cada vez van a ser más. Todavía tenemos expedientes escritos, pero poco a poco se está introduciendo la tecnología a tal punto que ya ni siquiera, ya ni siquiera nos viene el expediente digital, o sea, nosotros le llamamos expediente digital al expediente que venía en un CD, ¿no? Nos enviaban un oficio con un CD y ahí estaba el expediente digital, que no era otra cosa que un expediente escaneado, me parece. Hoy día ya no, ya eso lo estamos superando ya. Hoy día ya el expediente digital le viene por el propio sistema. Es decir, yo no sé cómo se llama eso, pero está en internet, a través del internet, ¿no? A través del internet. Usted simplemente tiene que entrar, a usted le llega, va en apelación el expediente tal, número tal, dice, cuaderno número tal, en soporte digital, que viene solamente el oficio con la resolución, la sentencia que es materia de apelación, la resolución con la cual se concedió la apelación y el número de folios que contiene ese expediente digital. Y luego, usted ya tiene ya en el escritorio, no sé cómo se llama, una ventana, me parece, usted ingresa ahí y le aparece el expediente. Usted lo abre y comienza pues a hojear digitalmente cada hoja, ¿no? Pero eso para mí me cuesta, como a la mayoría de nosotros nos cuesta. No estamos acostumbrados a eso. Tanto es así que el expediente digital ha sido creado, ¿para qué? ¿Para qué ha sido creado el expediente digital? El expediente digital ha sido creado para dos cosas, para ahorrar tiempo y dinero. Es decir, en una suerte de ayuda al medio ambiente, para no consumir papel, porque el Poder Judicial y el Ministerio Público pues, es un monstruo voraz que consume no sé cuántas toneladas, no sé si cientos o miles de toneladas cada año, ¿no? En el mundo. Por lo tanto, el expediente digital tiene ese propósito de no consumir más papel. Pero sin embargo, nosotros, los jueces de la escuela antigua, ¿qué hacemos? Oiga, nos llega el expediente digital y imprimimos. Muchas veces 10, 20, 30, 50, 100 hojas imprimimos para poderlas leer, ¿no? Porque no estamos familiarizados con una lectura digital. O sea, leerlo directamente del soporte digital. Pero bueno, estas son, es un proceso en el que tenemos que irnos adaptando. Nosotros, lo de la escuela antigua, bueno, hacemos esfuerzo por adaptarnos a él, pero ya las generaciones como la de ustedes y los que vienen detrás, les será mucho más fácil, ¿no? Y quizás se logre a ese ideal y a esa aspiración de administrar justicia con cero papel. Hasta ahora es un ideal, ¿no? Un propósito, una meta ideal, pero eso todavía no se está logrando. Eso de cero papel no se está logrando, porque quienes manejamos este sistema moderno seguimos siendo todavía en su mayoría gente de la escuela antigua, pues, y no nos adaptamos. Hacemos todo lo posible, ¿no? Hasta donde podemos, ¿no? Pero todavía arrastramos viejas costumbres que difícilmente las vamos a eliminar, definitivamente, difícilmente las vamos a dejar. Siempre vamos a ser, nosotros de la escuela antigua vamos a ser medio antiguos, más antiguos y menos digitales, ¿no? Y medio digitales o menos digitales. Por lo tanto, vamos a seguir consumiendo papel y tinta, haciéndole daño al medio ambiente, ¿no? Pero por si acaso, para reparar ese daño que le estoy haciendo al medio ambiente, yo he plantado varios árboles, señores, ¿ah? He plantado varios árboles, cuando menos de manera simbólica, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenas tardes. Le habla Hernández Bendezú. Buenas tardes, dígame. Doctor, le escuché que, o bueno, en alguna parte dijo sobre la cosa juzgada. Tengo conocimiento que también existe la cosa juzgada fraudulenta. ¿También aplica en lo laboral? Claro, claro, pero a ver,
aprovechando su pregunta, vamos a hablar de la cosa juzgada. En realidad, la cosa juzgada a la que yo me refiero es la que está referida al valor y a la eficacia o a los efectos que tiene una sentencia judicial definitiva. Es decir, la sentencia dictada de manera definitiva en un proceso. Una sentencia puede ser definitiva, aquella que pone fin al proceso, y puede ser definitiva de dos formas. Una, el juez de primera instancia dicta una sentencia y esta no es apelada. Esa sentencia se llama sentencia consentida. ¿Por qué se llama consentida? Porque la parte afectada, la parte que pudo apelar, voluntariamente renunció a interponer un recurso de apelación. Sea voluntariamente o sea porque se le pasó el plazo. Entonces, esa se llama sentencia consentida. Es de primera instancia, es una sentencia consentida, por tanto, tiene autoridad de cosa juzgada. ¿Y qué es autoridad de cosa juzgada? Que esa decisión ya no puede ser cambiada, modificada por el propio juez del proceso. Es decir, ese juez ya no puede cambiar esa sentencia, ni ningún otro juez en ese proceso donde se dictó esa sentencia. Bueno, esta es la sentencia consentida, ¿no? La sentencia ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada es aquella que se expide en primera instancia, es apelada, se confirma en segunda instancia, en la sala laboral, digamos, se interpone recurso de casación y va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema declara improcedente el recurso de casación. Entonces, esta, que llega hasta la última instancia, se llama sentencia ejecutoriada. Y esta sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, igual que la anterior. No puede ser modificada por las partes, no puede ser modificada por el juez, no puede ser dejada sin efecto por el juez que la dictó, ni por ningún otro juez que intervenga en ese proceso con posterioridad. Es decir, la cosa juzgada tiene sus propias características. La cosa juzgada es aquella sentencia que es inmodificable, inderogable y de cumplimiento obligatorio. Yo le llamo de cumplimiento inexorable. Nada puede detener su cumplimiento. Entonces, esta es una sentencia con autoridad de cosa juzgada. O sea, hablamos en abstracto de una sentencia con valor o con autoridad de cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada fraudulenta? La cosa juzgada fraudulenta la encontramos regulada en el artículo 178 del Código Procesal Civil. A ver, voy a verificar eso del artículo 178, ¿ya? Sí, en efecto, está en el artículo 178 del Código Procesal Civil. ¿Qué es la cosa juzgada fraudulenta? Es una sentencia que tiene calidad de autoridad de cosa juzgada, pero que ha sido, digamos, dictada con fraude. Ha sido dictada con fraude. ¿Fraude entre quiénes? Entre las dos partes. Las dos partes se pueden haber puesto de acuerdo para perjudicar a un tercero. Con afectación al debido proceso, ¿no? Este fraude tiene que afectar el debido proceso. También puede ser una sentencia fraudulenta aquella en que una de las partes, demandante o demandado, se pone de acuerdo con el juez y dicta una sentencia fraudulenta para perjudicar a un tercero también. Obviamente que esta sentencia fraudulenta, celebrada en contubernio entre el juez y las partes, entre una parte y el juez, también tiene que afectar el debido proceso. Entonces, este tipo de sentencias se llaman sentencias fraudulentas, ¿no? Puede decir que también se puede llamar cosa juzgada fraudulenta. Entonces, en ese caso, lo que ha permitido el Código Procesal Civil, este nuevo Código Procesal Civil que se dictó en el año 1991-92 para adelante, ha permitido que sentencias de este tipo se puedan cuestionar en vía de acción. Es decir, si el juez de trabajo o la sala laboral o incluso la Corte Suprema dicta una sentencia o confirma una sentencia, en el caso de la sala laboral, una sentencia fraudulenta, pues la parte afectada puede interponer vía acción un nuevo juicio, puede celebrar
o puede iniciar vía acción un nuevo juicio llamado nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esta posibilidad también se extiende al ámbito laboral. Con la nueva ley procesal de trabajo ya se ha contemplado la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta laboral. ¿Y por qué se dice cosa juzgada fraudulenta laboral? Porque precisamente se refiere a sentencias laborales. El Código Procesal Civil regula sentencias civiles, o sea, regula la cosa juzgada fraudulenta civil, de sentencia dictada por jueces civiles. La Ley Procesal de Trabajo ya nos habla de la cosa juzgada fraudulenta laboral, ¿no? Y de eso hablamos en las primeras clases, cuando hablamos de la competencia por razón de la materia del juez de trabajo. La encontramos en el artículo 2, y les voy a decir exactamente el inciso. El artículo, artículo 2, inciso 1, literal K, nulidad de la cosa juzgada fraudulenta laboral. ¿No? Esto es, en realidad, lo que consiste, pues, la cosa juzgada fraudulenta, en este caso, laboral. O sea, en buena cuenta, la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta viene a ser una suerte de regulación en vía de acción de la posibilidad de ejercer o ejercitar la tutela jurisdiccional para interponer una demanda en contra del juez o en contra de los jueces que hubieran dictado una sentencia que ustedes estiman que tiene las características de cosa juzgada fraudulenta laboral. Pero hay que ser cuidadoso en eso. No toda sentencia es fraudulenta. La mayoría de las demandas, yo diría un 99.9% de demandas por cosa juzgada fraudulenta laboral son declaradas infundadas o improcedentes y son confirmadas por todas las instancias superiores. ¿Por qué? Porque los abogados, yo supongo que no entienden, yo supongo que no comprenden lo que es cosa juzgada fraudulenta laboral. Y entonces confunden. ¿Qué es lo que confunden? Los abogados creen que cosa juzgada fraudulenta laboral es la referida a la valoración de los medios probatorios. La valoración de los medios probatorios no tiene nada que ver con la cosa juzgada fraudulenta laboral. Si hay una discrepancia de valoración de medios probatorios, el abogado tiene que cuestionar esa deficiente valoración dentro del propio proceso o a través del recurso de apelación. Ya el recurso de casación no es para valorar pruebas, donde usted tiene que dar toda la batalla académica, jurídica y probatoria, es ante el juez, uno, y si el juez se equivoca, ante la sala laboral. Si usted perdió ante la sala laboral por un tema probatorio, ya perdió el juicio ya. La casación no sirve para evaluar medios probatorios. Eso es lo que a veces desconocen algunos abogados, por no decir muchos abogados, y creen que en el recurso de casación van a poder todavía seguir discutiendo sobre el mérito probatorio que tienen las diversas pruebas actuadas en el proceso. La casación es para debatir puro derecho, es decir, la correcta interpretación de una ley, la correcta aplicación de una ley, o si el juez ha incurrido en inaplicación de una ley. ¿Qué es inaplicación de una ley? Ustedes estiman que para resolver el caso concreto debió aplicarse tal ley y sin embargo el juez nunca la invocó, nunca la mencionó. Es decir, omitió, olvidó aplicar esa norma. A eso se refiere inaplicación de una norma legal. Es decir, en vía de casación se discute puro derecho, que es interpretación de una ley, aplicación de una ley o inaplicación de una norma. Lamentablemente, pues a veces algunos abogados confunden lo que es valoración de medios probatorios con lo que es puro derecho y creen que a través de un juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral pueden volver a debatir sobre la valoración de los medios probatorios. La mayoría de los procesos, 95-99% de procesos de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral están referidas a valoración de medios probatorios.
y el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral no es para valorar nuevamente los medios probatorios del primer proceso. Entonces, ¿para qué es? Bueno, eso es parte de un curso que se llama Derecho Procesal Civil. Ahí es donde debe explicarse y debatirse académicamente ampliamente este tema, ¿no? Yo les puedo dar una idea nada más, ya que han preguntado y he tocado el tema. En un juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral, sea nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sea civil o sea laboral, lo que se discute es la prueba, acreditar los hechos vinculados al fraude cometido por las partes o por las partes y el juez. Usted tiene que probar en ese nuevo proceso cómo es que las partes han cometido fraude. Cómo es que el juez y alguna de las partes ha cometido fraude. O sea que usted tiene que invocar hechos y probar hechos del fraude. Cómo ese fraude ha perjudicado la emisión de la sentencia. Es eso lo que se debate en un juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. Lo que está en debate es el hecho fraudulento. Lo que está en debate es la actuación de las pruebas que van a demostrar y probar que las partes y el juez o solo las partes cometieron fraude procesal y perjudicó a la otra contraparte. Es decir, en el juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no se discute nuevamente las pruebas para resolver el fondo del primer juicio. Se entiende que en el primer juicio han estado reclamando, si es una sentencia laboral, un proceso laboral, en el primer juicio han estado reclamando pago de derechos laborales. En el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no se discute las pruebas vinculadas a demostrar los derechos laborales reclamados. En el juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral se discuten, se debaten las pruebas vinculadas a probar el fraude que han cometido las partes o las partes con el juez. Bien, en esto consiste, señores, espero haber ayudado a entender mejor este tema de la cosa juzgada fraudulenta laboral. Bueno, hay algunos que se han salido, supongo, y están retornando. Gracias, doctor. Bien. Hay libritos, señores, que nos hablan de la cosa juzgada, juzgada fraudulenta. Hay libritos, hay diversos autores ahí que nos hablan de ese tema. Pero hablando de derecho laboral, por ejemplo, yo les recomiendo un libro muy interesante que está circulando desde el año pasado, año 2020, escrito por Jorge Toyama Miyabusuku. Actualmente, contemporáneamente, uno de los más grandes autores de libros de derecho laboral, ¿no? En estos tiempos, para mí, uno de los mejores. Y su libro se llama Derecho Individual de Trabajo. Yo se los recomiendo. Son más de 600 hojas. Un libro de tapa gruesa. Habla sobre el derecho individual de trabajo. Curso que ustedes llevaron seguramente con el profesor Harvey. Y ese libro nos habla de temas que ustedes tienen que conocer a profundidad, o sea, temas de derecho sustantivo, ¿no? ¿Cuáles son esos temas? Nos habla de vacaciones, gratificaciones, ETS, horas extras, todos los temas que tienen que ver con los derechos laborales sustantivos. Yo tengo una primera edición, pero está flaquito. Este libro de acá ha sido mejorado, ampliado y actualizado, ¿no? El que yo tengo creo que son 200 hojas más o menos. Este tiene 600 hojas. Lo he pedido, pero lo están buscando en Lima. Espero conseguir un ejemplar porque a veces salen libros como este u otros que son muy buenos libros, se agotan rápidamente y no vuelve a salir otra edición en muchos años. O a veces no vuelve a salir nunca más. Por eso yo valoro los libros no por el precio en dinero que puedan tener, sino por su valor académico, ¿no? Que muchas veces es poco
poco valorado. Esto es, a ver, los libros, para el que va a ser un profesional de derecho, y cualquier otra profesión universitaria, los libros vienen a ser una inversión. Vienen a ser una inversión, que a veces te puede reportar, oiga, a ver, ¿cuánto cuesta este librito? Más o menos está 135 soles, creo. En oferta lo estaban vendiendo 80 soles hace poco. No tuve tiempo para comprarlo por internet, porque lo estaban vendiendo por internet. El tema es que no manejo el dinero digital, ¿no? Por miedo a que sea hackeado, a que sea hackeada mi cuenta, como ha ocurrido muchas veces, ¿no? Entonces no pude comprarlo. Ahora que lo estoy buscando, lo he encargado en Lima, bueno, lo están buscando. Esa cuenta está gruesa, doctor, esa cuenta está gruesa. Bueno, yo sé que usted tiene un instinto como buen periodista, señor Falcón. Entonces yo les hablaba del valor que tienen este tipo de libros, ¿no? A veces uno invierte, y esa inversión puede ser recuperada con creces, le digo, ¿ah? Usted invierte 130 soles, 150 soles en un libro, pero en el ejercicio de esa profesión, de su profesión como abogado, en el futuro ese libro le puede reportar pues, mucho más de los 150 soles que usted invirtió, ¿no? Por eso, parte de esa cuenta a la que refiere nuestro amigo y alumno Carlos Falcón, pues se invierte en libros, ¿no? Se invierte no solamente en libros, sino se invierte en suscripciones, ¿no? En una colección de libros que se edita durante los 12 meses del año, ¿no? Como base Gaceta Jurídica, ¿no? Por ejemplo, yo estoy suscrito a Gaceta Constitucional. Saca un libro cada mes. Estoy suscrito a Gaceta Civil, igual un libro cada mes. Me voy a suscribir nuevamente porque lo dejé a Soluciones Laborales, ¿no? Que igual saca Gaceta Jurídica. Entonces estas suscripciones tienen su costo, ¿no? Pero a la postre reportan porque nos tienen actualizados. Nos tienen actualizados en el desarrollo, la evolución de la doctrina y pues también en el desarrollo y en la evolución de la jurisprudencia, ¿no? Más aún que en opinión mía, en términos míos, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un monstruo, ¿no? Son mis palabras. ¿Por qué un monstruo? Porque el Tribunal Constitucional hoy día ya no solo se ocupa del control de la correcta interpretación y aplicación de la norma constitucional. Hoy día el Tribunal Constitucional se ha convertido en un pulpo monstruoso que mete sus tentáculos en todas las ramas del derecho, ¿no? Bajo el pretexto de la interpretación constitucional, ¿no? De tal forma que el Tribunal Constitucional también analiza normas laborales, normas civiles, normas penales, normas contenciosas administrativas, y le va dando una interpretación y un contenido constitucional, ¿no? Por lo tanto, hay que estar al día con lo que dice el Tribunal Constitucional para no quedarse atrás, ¿no? Recordando al gran maestro Eduardo Couture, ¿no? El maestro uruguayo, que tiene su famoso decálogo del abogado. Y hay una parte que dice, abogado que no lee, yo diría, abogado que no se actualiza, cada día es menos abogado. Y esa es una gran verdad. Por eso, en estos tiempos contemporáneos, la capacitación y actualización de los abogados y de otras ramas, de otras ciencias, pero hablamos desde el punto de vista del derecho, la capacitación y actualización de los abogados se ha convertido pues en una competencia feroz, ¿no? Por ejemplo, algo que pocos conocen y en todo caso no han advertido muchos es que los jueces del Poder Judicial somos una suerte de trabajadores públicos contratados. ¿Por qué? Porque a nosotros para poder ingresar a la carrera judicial y fiscal también, tenemos que someternos primero a una evaluación por la Academia de la Magistratura, los que tenemos la suerte de ingresar a la Academia de la Magistratura, y luego tenemos que ingresar a una carrera para postular, para competir y postular a un cargo de juez. Y finalmente, cuando alcanzamos
digamos, la cobertura de una plaza pública como magistrado, señor, nos dan una resolución en la que nos dicen que estamos nombrados solo por 7 años. Solo por 7 años, señores. Ese nombramiento dura solo 7 años. 7 años durante el cual eres duramente controlado en tus actuaciones por un propio órgano de control interno y por la comunidad en general, ¿no? Por abogados, litigantes, en fin. Después de esos 7 años te tienes que someter a otra evaluación. Si desapruebas esa evaluación, te vas calladito a la calle, sin derecho a reclamar reposición. Esa es la dura realidad también de los magistrados. Es cierto que están bien pagados, eso tampoco lo puedo negar, no voy a discutir eso, ¿no? Es cierto que tienen una buena consideración económica, ¿no? Lo que ha sido posible gracias a nuestro compatriota tristemente confinado en una mazmorra en Estados Unidos, ¿no? Al expresidente de Toledo. Él fue quien, digamos, sinceró las remuneraciones de los magistrados, ¿no? Considerando su alta misión, su alta responsabilidad. Pero es por 7 años, señores. Y yo estoy próximo a cumplir los 7 años, ¿no? Tengo que pasar por ese vía crucis y esa casi tortura que significa una evaluación de ratificación. Pero bueno, esa es la realidad de los magistrados también. Esa es la realidad de los magistrados, ¿no? Y en general, en este mundo contemporáneo, casi todas las profesiones están siendo sometidas a una alta calificación, a una alta preparación y asimismo a una suerte de provisionalidad en el cargo. En Europa entiendo que hay algunos países donde los médicos igual se les da el título de médico por un número determinado de años y después tienen que volver a dar examen, tienen que volver a revalidar el título de médico. Y uno puede decir, bueno, sí, pues son médicos, está de por medio no solo la salud, sino la vida de uno. Bueno, también seguramente hay algo de razón en eso, ¿no? Pero en el mundo en general, la competencia es feroz. Y en el Perú también ya se ha introducido eso, ¿no? Último, estamos viendo en los docentes secundarios. En los docentes secundarios. También se da en la universidad, pero con menos rigor. Debería ser más rigurosa la evaluación de los docentes universitarios también. Pero bueno, estos fueron algunos comentarios, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Doctor, sobre mi asistencia, doctor, la línea se estaba yendo, no podía, pero ahí le he dejado en el chat escrito. Está lloviendo acá por otro departamento. ¿Es usted, señor? Sí, Edwin Galvez. Edwin Galvez.